Hola amigos, les saluda Dragartijo y en esta ocasión en mi colección de libros les voy a hablar un poco sobre la gran enciclopedia de los seres mágicos, así que comenzamos. Para empezar, el contenido de este libro es muy interesante porque toca uno de los temas que a mí me gustan mucho y este caso es el tema de la criptozoología. Este libro, pues, como podemos ver, está respaldado por la Sociedad de Criptólogos. Aparte de que, pues, el contenido, las ilustraciones, incluyendo la forma, en cómo está cómo se ve, es muy llamativo. A mí me agradó mucho. Aquí, como podemos ver, está la solicitud de la afiliación de criptólogos, la Sociedad de Criptología. Aquí podemos ver un pergamino roto, que parece que están persiguiendo un dinosaurio. Aquí tenemos un árbol genealógico, donde posiblemente tienen la teoría de el unicornio. Y pues en categorías es tan interesante como lo dividieron. Por ejemplo, aquí tenemos a los antrópodos, moluscos y anfibios. Aquí vendrían siendo pues los monstruos enormes o gigantescos. Podemos ver. Aquí tenemos a las arañas gigantes. Aquí tenemos a las garrapatas. Y los moluscos. He de resaltar que otra parte interesante de este libro es que en los bordes vienen clasificaciones. Por ejemplo, aquí está el pulpo y calamar gigante, el nombre científico, el hábitat, la longevidad, que vendría siendo cuánto tiempo vive. Por ejemplo, aquí lo desconocen las medidas, fuente de información y distribución de todo el mundo. Entonces, como podemos ver, pues los calamares son enormes. No por algo es una de las criaturas mitológicas pues más oídas. Por ejemplo, aquí tenemos al kraken. Si eres una persona nueva que estás interesada en este tipo de seres o criaturas, te vas a topar mucho con el kraken. El kraken ya que es un ser mitológico legendario de los mares. Y no te gustaría encontrarte con uno de estos. Miren, aquí tenemos una representación. Esto es de los viajes de Sinbad. Y como podemos ver, aquí está saliendo un kraken. Pero también tenemos un caballo de mar. De hecho, aquí tenemos un pequeño mapa. Y nos hace referencia a los viajes de Sinbad el marino. Oh, esa es una gran obra. Aunque hay unas personas, eso me incluye de que no era una obra ficticia, sino que realmente el sujeto sí viajó a distintas partes y sí encontró una gran cantidad de monstruos. Bueno, prosiguiendo. Ah, sí, esta es una de mis favoritas. Serpientes enormes. Aquí tenemos al clepie. Aquí tenemos pues un dibujo de otro caballo. Bueno, que tiene cuerpo de caballo. Tenemos aquí a la legendaria salamandra. Y nos vamos al capítulo 2, que es de reptiles. Esta foto también se la van a encontrar constantemente si están en la onda de la criptozoología. Muchos creen que, bueno, hay diferentes teorías. Unos que puede ser el monstruo del lago Ness o un dinosaurio. La verdad, pues, tiene mucha, pues, entre verdad y entre mentira. Aunque, siendo francos, pues la humanidad todavía no ha explorado, que digamos, el mar por completo. Así del 100%, a lo mucho solo se ha explorado un 2%. Entonces sí hay muchas posibilidades de encontrar este tipo de criaturas. Aquí
tenemos los lagartos reyes que vendrían siendo... miren, aquí tenemos a San Jorge peleando contra un dragón, pero no era un dragón, sino tenía otro nombre. Aquí están los emblemas de los dragones. De hecho, es dragones. Las ilustraciones, los grabados. Y nos vamos un poco más. Aquí nos muestra un esquema de por qué el dragón producía fuego. Las teorías son interesantes, más en lo que se producía en su estómago. Aquí tenemos un dragón chino. No podían faltar los dragones chinos. Aquí tenemos un Vipers y Dracots. Aquí están los Vipers. Y prosiguiendo, aquí tenemos una hermosa imagen, la cual es una de mis historias favoritas, porque aquí estamos hablando sobre los 12 trabajos de Hércules. Sí, Hércules podría decirse que es uno de los principales criptólogos, ya que él, al realizar sus 12 trabajos, pues se enfrentó a una gran cantidad de criaturas mitológicas. Y en este cuadro pues está representando una gran parte de ellos. Por ejemplo, la legendaria Hidra. Por alguna extraña razón a mí me encanta la Hidra. Es un monstruo interesante. De hecho, aquí pueden ver los trabajos de Hércules, por dónde los realizó, cuánto tiempo se tardó y a lo que tuvo que enfrentar. Tenemos, por ejemplo, esta representación de el león de Meneas. Y aquí en el cuadro, pues como lo pueden ver, aquí está conmemorando lo de la Hidra. Aquí el gigante de 2 cabezas. Esta también está muy buena la historia. Arriba está su padre. Y tenemos también las aves del Estigias. Aquí toca sobre serpientes marinas. Grandes monstruos. Enormes. Y aquí vamos con el monstruo del lago Ness. Por ejemplo, aquí en el lago Ness nos dice que se desconoce la longevidad y se desconoce el nombre. Las medidas se calcula que mide 12 metros. Y están distribuidas por todo el mundo. Aquí pues cuando lo intentaron grabar, cuando se supone que apareció. Hay algo muy curioso sobre este lago, sí es muy extraño y enigmático porque se han hecho estudios y es demasiado misterioso y sobresaliente. Por lo que una vez vi en un documental, sí, una simple rama, el efecto que produce que ande por el río parece un monstruo. Pero bueno, aquí hay ilustraciones de personas que se supone han visto al monstruo de lagones. No me gustaría tapármelo, más si es un dinosaurio. Aquí tenemos otro tipo de dinosaurios, bueno, aves legendarias. Aquí por ejemplo tocan la parte de África. En África hay la teoría de que todavía pueden existir dinosaurios. Y pues desde mi punto de vista yo concuerdo con ellos porque también África no está explorada del todo que digamos. Aquí nos vamos a aves. Por ejemplo aquí tenemos el ave fénix. Miren, aquí por ejemplo dice que habita en terrenos arbolados abiertos. Medidas 2, 3, 5 metros. Distribución en la India, migratoria, Egipto y Europa. Y aquí tenemos a una de mis favoritos, es el rock. Sí, estas sí eran aves enormes y monstruosas. O siguen siendo. La imagen, pues, dice más que 1000 palabras. Imagínense encontrarse un ave que es más grande que un jinete y su caballo. Está hermosa esta imagen. Aquí tenemos al rock. Científico encontrando sus huevos y sus plumas. Aquí está la medida.
Como lo vuelvo a repetir, me fascina esta forma de cómo nos explica. Es prácticamente una especie de bitácora de los criptólogos que han estado buscando este tipo de aves y seres mitológicos. Aquí nos vamos con el Simurgir. Este era otro tipo de ave, se supone que curaba. Caradrillo. Aquí tenemos, pues, esto es otra representación del viaje de Hércules. Aquí están aniquilando a las aves del estirpe, de la Estigia me parece. Y van en el legendario y mítico barco Argos. Aquí está. Aquí miren, por ejemplo, son los argonautas. Sí, sabía que eran los argonautas. Nos vamos al capítulo 4, que son mamíferos. En mamíferos pues ponen un gato. No he leído esta parte, pero tengo que volver a leerla. Aquí nos topamos con el Pegaso. Aquí el caballo, como lo han visto. Sus dibujos, que lo han visto en grupos. Y sí, aquí tenemos una pluma real de Pegaso, según el testimonio o la persona que ha estado investigando sobre el Pegaso. Como podemos ver, se supone que están distribuidos en la península balcánica, hoy la cordillera del Atlas. Y aquí podemos ver en qué parte del mundo. Bueno, entonces, prosiguiendo, tenemos a Bonacom. Es una criatura curiosa. Una hiena parlante. ¿Por qué no? De los libros que he leído sobre animales parlantes, pues al parecer hubo una época en la humanidad donde sí los animales hablaban. Aquí tenemos Black Dogs, en otras palabras, el perro negro. El perro negro, pues, yo de lo que he leído, pues, uno es la legendaria novela de Sherlock Holmes, donde aparece un sabueso negro, y la otra, pues, es un perro, el cual anda en las calles y no es muy bueno toparse con él. De hecho, yo tuve un conocido que se supone se topó con uno por el Ajusco, por parte del Ajusco. Dice que estaba más grande, estaba entre el tamaño de su coche. No podía creer, pensaba que estaba alucinando. Yo nunca le comenté sobre que sí existe ese tipo de perro, o sí he escuchado sobre él, pero eh, digamos que no era una persona muy grata por sus vicios, así que no le comenté nada. Aquí se supone tenemos cráneos y antecedentes. Aquí tenemos al chupacabras, una representación del chupacabras, un animal muy curioso. Aquí se supone su madriguera. Y aquí tenemos un pequeño texto de las personas más bien de alguien que logró verlo y lo persiguió, pero no lo pudo cazar. Y recortó un pedazo de diario. Aquí tenemos al unicornio. Sí, es el legendario unicornio. Aquí lo representan en la Edad Media. Era una criatura interesante. Según el mito, pues el unicornio se acercaba. Bueno, quien intentaba atraparlo, pues era muy difícil, demasiado. Se supone que la única manera de atraparlo era por medio de una virgen. El unicornio se acercaba y ahí es cuando al pobre lo capturaban, con la intención de cortarles el cuerno. Se supone que el cuerno tenía propiedades curativas o mágicas. Curaba cualquier enfermedad. Aquí tenemos una representación donde el unicornio inclusive se acercó a un sacerdote. Y otro posible antepasado del unicornio. Nos vamos a los hídridos. Miren, una figura de unicornio de madera. Y un cuerno real de unicornio, se supone, pero lo dudo. Aquí tenemos a los hídridos. Miren, tenemos el vampiro. Miren, esta está muy curiosa.
Estos son los basílicos. Oh, sí, los basílicos. Hay una gran cantidad de historias sobre ellos y son demasiado peligrosos. No por algo su nombre significa el rey de los reptiles o las aves. Aquí tenemos otra representación de cómo se supone es el basílico actualmente. El basílico pues es una criatura mitológica muy peligrosa. Se supone que si uno le llega a ver a los ojos pues esta automáticamente queda envenenada y muere. La única manera de derrotar a un basílico era con el canto de un gallo o una salamandra me parece. No recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que era el gallo. El espejo. También el espejo. Si se reflejaba sus ojos, el veneno se iba directo a él. Era algo así como la especie de medusa. Aquí tenemos Anfisbecan. No, perdón. Anfisbena. Que como podemos ver, pues es una serpiente de 2 cabezas. De hecho, esta serpiente creo que se habla en la mitología mexicana, pero ese es tema de otro costal. Más bien, como se dice, es harina de otro costal. Aquí tenemos al Cuatli. Aquí las personas que suponen lo han visto. Aquí las plumas que lograron atrapar. Y cómo lo describen. Como pueden ver, no es tan pacífica o agradable como parece en las mitologías mexicanas. Y sí, un ave que no sería un ave serpiente que no sería agradable encontrarse. Aquí tenemos otro que está más monstruoso, esa es la mantícora. Como pueden ver, pues es un monstruo enorme con cabeza de persona, cuerpo de león. Agréguenle una cola y unas alas. Aquí podemos ver una representación, unos dientes de tiburón, no sé por qué lo metieron ahí. Y su cráneo y cola, según el que estuvo investigando a la mantícora. Y aquí tenemos a los grifos. Los grifos también son criaturas interesantes. De hecho, los grifos pues han sido representados en escudos como para personas nobles. Y pues un grifo es la representación de un águila y un león en un solo cuerpo. Algo interesante. De hecho, el grifo se ha utilizado para emblemas de monarcas o reyes. Aquí lo podemos ver en un cuadro, pero esto es en un grabado de Mesopotamia, según recuerdo. Y aquí es como se supone que el que lo está investigando lo dibujó. Aquí nos vamos con él. Y él ya lee. El yale pues es una especie de jabalí con unos cuernos. No me llama mucho la atención, pero también lo tengo que empezar a leer. Aquí tenemos la quimera. Oh, sí, la quimera también es un monstruo impresionante. Imagínense, 2 cabezas, un cuerpo de león, un cuerpo de chivo, una cabeza de chivo, perdón, y una serpiente como cola. Era un animal muy peligroso. De hecho, hay representaciones y películas que hablan sobre ellas. Una buena adaptación de ella, pues fue en ¿cómo se llama? Guerra de Titanes, me parece. Sí, Guerra de Titanes. Ahí podrán ver 2 que 3 ejemplos de mantícoras, de quimeras. Y aquí tenemos a Catoblepads, que es una especie de jabalí con cuerpo de elefante. Está muy curioso. Y aquí tenemos a Amenmait, que el cual es una especie de cocodrilo con cuerpo de león. De hecho, hay un grabado egipcio donde lo representan, como podemos ver. ¿El cual es este? Prosiguiendo. Bueno, esto es sobre un mono con alas. Sí, así es, un mono con alas. Eso me recuerda a El Mago de Oz. Los capas. Aquí tenemos a un capa.
extraño. Y aquí está curioso. Los capas, según yo tengo entendido, pues tienen en su parte de arriba hueco, hay agua y tienen caparazones. Va dependiendo. Yo según los que he leído y su descripción, pues hay dos variantes, pero esta es la que más se acerca a un capa. Bueno, aquí como referencia les he de comentar, y lo poco que he leído sobre los capas es que si un día pasan un río donde se supone que existen este tipo de seres mitológicos, pues conviene lanzar un pepino con el nombre de uno. ¿Por qué? Porque el capa lo agarra, se lo come, y al momento de que intenta atacar a una persona no lo hace porque recuerda que en el pepino está escrito el nombre de esa persona. De hecho hay una película, ¿cuál es? Hellboy. De hecho ahí representan pero es Hellboy, la película animada, es la 2. Se les recomiendo que también la vean. Aquí prosiguiendo tenemos a Baku. Aquí tenemos antrópodos. Vamos con los antrópodos. Como pueden ver, está interesante esta parte. Y en antrópodos tenemos a las arpías. Aquí diferentes representaciones de las arpías. Aunque yo que recuerde esto era otra representación de otro ser. Aquí tenemos un grabado de la Divina Comedia, donde pues la Divina Comedia se supone que hay una representación de arpías. Aquí tenemos el dibujo de cómo se supone son, si son seres monstruosos. Y aquí hay otra representación. Aquí nos habla de cazadores natos. Bueno, sus descripciones lo que hacen. Y pues como han ido evolucionando y desde qué tiempo. Esto pues desde la cultura griega. En la cultura griega es donde se hacen notar más. Posteriormente se supone que hay una teoría que las arpías cuando intentan derrotar a Ulises no lo consiguen, así que se arrojan al mar. Pero resulta que ahí evolucionan y se convierten en sirenas. Y aquí tenemos otra representación de otro mito legendario. Vendría siendo sobre Ulises. Y aquí vemos cuando está escapando de el cíclope. Ulises es también, pues, vendría siendo otro criptólogo interesante, porque sus viajes sí están sobresalientes, casi como Hércules. ¿Por qué? Pues porque, bueno, resumiendo un poco sobre la vida de Ulises, Ulises va a la guerra de Troya y intenta regresar a su casa. Está 20 años fuera de su casa. Cuando intenta regresar a su casa, pues se supone que debe de hacer un sacrificio para Poseidón y no lo hace. Así que Poseidón le impide regresar. Pero Ulises pues es testarudo y se adentra a los mares, encontrándose todo tipo de aventuras y criaturas sobresalientes. Entre ellas están las arpías, cíclope y no más que sí son monstruosas. Aquí podemos ver los viajes, los cuales hizo. De hecho, tardó 10 años en llegar a su casa. Como podemos ver, es una representación cuando él deja cegado a el cíclope. Me fascina Ulises porque es ingenioso. De hecho, como tiene problemas con Poseidón y se supone que el gigante es uno de los hijos de Poseidón, él al preguntarle su nombre, Ulises le contesta que se llama Nadie. Entonces, pues el cíclope dice que no importa porque nadie va a ser devorado. Pero Ulises es muy astuto y le termina entregando, bueno, le da a beber vino, lo cual lo hace embriagar. Y cuando él está dormido, lo ciega junto con sus hombres.
Posteriormente él abre la puerta y Ulises logra salir sujetado de un carnero, el cual era enorme. Lo que me agrada es que cuando Ulises se retira, empieza bueno, de hecho el gigante habla con su padre y su padre le dice, ¿quién te hizo eso? Y el gigante, o el cíclope, perdón, el cíclope lo que argumenta es que nadie le cegó el ojo. Posteriormente, pues Ulises no se puede quedar callado y grita, no soy nadie, yo soy Ulises. Me imagino para que quedara en la eternidad su nombre. Prosiguiendo tenemos a las sirenas. Aquí tenemos imágenes. Esta sí, yo sé que este es un fraude, porque no recuerdo en qué parte la vi, pero fue un mono disecado con un pescado y lo hicieron pasar por real. De hecho aquí hasta lo mencionan, que este es un fraude. Aquí tenemos un poco más y aquí una gran decepción porque según la teoría así es como sería una sirena. Sí, algo curioso. Aunque realmente lo poco que he leído de sirenas no es nada agradable encontrárselas porque al parecer devoran hombres. Y aquí están las anotaciones del posiblemente quien los haya visto. En internet circula un video donde unos pescadores atrapan sus peces, pero al momento de abrirlos algo se mueve. No sé si sea real, pero a mí me pareció bastante real. Aunque en estos días, y más si son japoneses, que no lo es. Prosiguiendo tenemos a las gorgonas. Las gorgonas, seres interesantes, monstruosos. Sus orígenes y leyendas principalmente parten en lo que es la mitología griega. Hay varias versiones. Hay una donde yo sí siento tristeza por esta chica, ya que el todo le pasa mal. Para empezar, se supone que nos centramos al personaje de Medusa. Medusa era una mujer hermosa. Y un día, pues Poseidón la ultrajó en el templo de Atenea. Posteriormente Atenea no lo vio muy bien ese tipo de actos en su templo y la castigó, siendo la pobre Medusa pues inocente. Esa es una parte, una historia de ese libro. Posteriormente pues le cortan la cabeza. Según tengo entendido, Medusa no estaba sola, tenía dos hermanas. Se supone que esas dos hermanas sobrevivieron y la última vez que las vieron fue por Japón hace bastante tiempo, 500 años o 1000 años. Pero esa fue la última vez que las vieron por Japón. Prosiguiendo tenemos al sátiro o fauno. Aquí podemos ver un cuerpo de cabra que se puede levantar. Posteriormente el sátiro, pues como todos saben, lo asocian con cosas malévolas, pentagrama, cosas satanistas. Prosiguiendo, tenemos a Cinocéfalo. El Cinocéfalo es una criatura interesante. Se supone que lo mencionan en los viajes de Marco Polo. Como pueden ver, es un perro con cuerpo de hombre. Se supone que son seres leales. Aquí tenemos tenemos al cinocéfalo en una representación con otros seres mitológicos de la India. De hecho, tengo que conseguir ese libro de la India porque mencionan varias criaturas que, pues, obvio, algunas no son reales, pero hay otras que resultan curiosas. Prosiguiendo, tenemos al Tengu, los hombres ave. De hecho, los Tengu son criaturas curiosas. Hay historias donde dicen que estaban peleados con Buda. De hecho, destruían sus imágenes y en ocasiones a sus seguidores. Aquí podemos ver la representación de uno con una espada. Y siguiendo tenemos a la Esfinge. La Esfinge.
Bueno, la esfinge sí era un monstruo al temer, demasiado. De hecho, la esfinge era muy curiosa y le gustaba jugar con los hombres, pero por lo general los terminaba devorando. Antes de hacer esto, ella presumía de su inteligencia y les daba acertijos, le daba la oportunidad a la persona de defenderse. Si le contestaba el acertijo, pues no se lo comía. Nadie podía ganarle en el acertijo, hasta que un día apareció un chico llamado Edipo. Edipo contestó el acertijo. El acertijo consistía o decía, ¿qué animal en, en la mañana camina en 4 patas? En la tarde en 2 y por la noche en 3. Obvio que la respuesta pues la supo, la contestó. La esfinge pues no toleró tal cosa que terminó suicidándose. Aquí tenemos a Lamassu. Como podemos ver, tiene alas, cuerpo de toro y cabeza de persona. Hay muchas representaciones de esta y pues según con esto se encuentra por Irak. Irak es una zona interesante y hay mucha posibilidad de que encuentren criaturas que se supone son mitológicas. Aquí tenemos al Minotauro, el cual en este libro nos dice que no era uno, sino que son varios y que están en cavernas subterráneas. De hecho, estamos hablando de una raza completa de minotauros, entre hombres y mujeres minotauros. No era nada más uno, según lo que menciona este libro. Y aquí tenemos a los centauros. Los centauros pues son mitad personas, mitad caballos. Se supone que todos eran malos. Y tienen varias representaciones. Por ejemplo, el Minotauro se supone que es una fusión entre un hombre cuando toma y sus instintos salvajes. En la historia, pues todos los Minotauros han sido malos, todos salvo uno, el maestro de Hércules. Y aquí tenemos a Licántropo. El licántropo es una criatura interesante, por no decir una de las más legendarias. Tenemos a la Lamia o Nagas. Aquí los podemos ver. Esto es una representación hindú. De hecho, la Lamia para mí es una criatura también interesante. Se supone que eran criaturas hermosas y tenían su ciudad subterránea. No cualquiera podía llegar ahí. He escuchado sobre criaturas que han sido reyes, lamneas, y también que personas han tenido hijos con ellas porque en cierto periodo pues se vuelven seres humanos. Hay personas que inclusive descienden o afirman descender de las lanias. Bueno, prosiguiendo, aquí tenemos a los homínidos. Tenemos a los gigantes. Aquí varias clasificaciones, por ejemplo, desde el troll, los duendes, los elfos, el hombre. Aquí tenemos a los elfos. Aquí tenemos a las ninfas. Oh sí, las ninfas muy peligrosas. Demasiado peligrosas. Está bien si quieres estar unos segundos con ellas, pero ya de ahí no sobrevives. Porque en sí se supone que te devoran. Aquí tenemos las hadas. Uy, de las hadas. Las hadas es un tema enorme. Aquí como podemos ver, pues hay varios textos pegados. Por ejemplo, sus danzas, desde cuando han sido vistos. Las hadas sí es un tema bastante enorme porque hay de todo tipos. En sí se supone que las hadas habitan en otra dimensión, por eso
Se supone que ellas pueden pasar, por eso algunas personas los logran ver y otras no, en lo que mencionan en el libro. Aquí tenemos una moneda que se supone puedes ver a las hadas. Como pueden ver, pues es un amplio repertorio de temas sobre hadas. Aquí tenemos a los enanos y a los gnomos. Aquí tenemos a los pixies, los cuales los pixies vendrían siendo estos y estos otros. Aquí también nos habla un poco sobre un mundo y dos que tres cosillas sobre los cuentos de hadas y gnomos. Aquí tenemos a los leprechauns. Sí, los leprechauns. Ay, esos cuates como les gusta beber. Como podemos ver aquí. Banshee. Sí, aquí tenemos a las Banshee. Las Banshee no, son criaturas que no se las recomiendo que las encuentren. Las Banshee chillan horriblemente. Es como si fueran la Llorona, pero más agudos. Se cree que, bueno, hay varias teorías y varias creencias sobre la Banshee. Por ejemplo, hay una donde se supone que aparece y cuando suena en cierto lugar se supone que en esa parte, si hay una familia, uno de las personas o miembros de esa familia van a fallecer. Aquí tenemos a los goblins y a los orcos. Quien haya escuchado o leído sobre el Señor de los Anillos sabrá mucho sobre los orcos. Lo siento mucho por ellos, nada más viven como 50 años, pero así es la vida. Aquí tenemos a los goblins, a un poco más de goblins. Como pueden ver, aquí tenemos al señor Rumpelstiltskin, que al parecer era un goblin. Una gárgola. También representación de lo que parece un goblin. Kobox y Habladone Dorus. Otra clasificación. Miren, aquí se pone un pequeño baldecito. Se supone que son pruebas. Los gremlins. Uy, no. Los gremlins se supone que son más mencionados en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos aviones y pilotos donde mencionaban que por lo general, pues si los aviones estaban en buenas condiciones, ¿cómo vendría siendo? Pues sufrían muchos desperfectos cuando estaban en el aire y más cuando bajaban. La mayoría de los pilotos le echaron la culpa a los gremlins, que como podemos ver aquí están destruyendo una parte del casco. Eran muy, o siguen siendo todavía muy problemáticos para los aparatos electrónicos o vehículos. Aquí tenemos a los trolls, que también sí son criaturas pues nada agradables, en especial porque les gusta devorar hombres. Los trolls pues tienen problemas de que si los toca un rayo de luz o de sol se convierten en piedra. Aquí podemos ver un gigante. De hecho aquí es en referencia a Jack y las habichuelas. Tenemos más gigantes. Aquí fotos de, pues ahora sí, de personas muy altas. Aquí tenemos más imágenes de gigantes. Aquí como pueden ver, este es un mito japonés. Un héroe combatiendo a estas criaturas. Y especies extintas como el hombre mono. Aquí pues nos vendríamos a lo que es el Yeti. Aquí las pruebas, el Himalaya y lo que se ha encontrado.
Y aquí está una de las fotos más representativas del Yeti. Esto ya vendría siendo otra cosa. De hecho, esto me parece que son... Sí, perdón, me salté. Estos son los vampiros. Sí, las representaciones, cómo se les debe de cortar la cabeza. Todo, una infinidad de cosas sobre los vampiros. De hecho, como pueden ver, aquí la tienen sujetada para que no ataque a las personas. En sí se supone que un vampiro le gusta succionar sangre, y cuando es un líder puede transformar a otras personas en vampiros. Antiguamente las personas eran enterradas pero con el sarcófago hacia abajo, porque se creía que ellos podían resucitar, y la intención era que cuando abrieran o rompieran su caja, en vez de subir, bajaran y descendieran hacia el centro de la tierra. Está muy buena la estrategia, considerando que si sobrevivían llegaban a la China. Aquí vemos como un cadáver tiene sangre y está lleno. Entonces lo que se le aplicaba es que pues se le clavaba una estaca en el corazón y se le decapitaba. Aquí tenemos a uno de los pues vampiros más destacados en la historia, el cual es el Conde Drácula, que como podemos ver, antes de ser un vampiro, él peleó contra los turcos en una invasión en contra de los turcos, y a sus enemigos los empalaba. Posteriormente también se supone que consumía su sangre. Bueno, eso sería todo. Terminamos con vampiros. Esto sería la gran enciclopedia de los seres mitológicos. Bueno, como recomendación, es un libro que vale mucho la pena, como les vuelvo a repetir, está hermosamente ilustrado, las historias pues entre un 80% verídicas, y dos que tres cosas pues no tan verídicas. Y eso sería todo, recordándoles que si llegasen a ver un buen libro sobre seres mitológicos, no duden en leerlos.